Estaba con todo el ánimo, como todo el día. Llegué a la firma, estacioné bien mi carro, entonces me desmayé. Entonces los médicos, 2 médicos, una doctora residente y un doctor profesional, dijo: señora Sida, venga, siéntese aquí. Yo dije: sí, claro, doctor. Vea, llame a la familia, llame a sus hijos, llame a la familia que está lejos. Yo no tengo muchas esperanzas, él ya no tiene vida. Estaba con todo el ánimo, como todos los días. Llegué al trabajo, caí muerto. Yo estaba en la iglesia orando ese día, por él. Y después recibí una llamada diciendo: su esposo se desmayó en la empresa a las 7:40 de 2016 y necesito que lo acompañe. Dije: está bien, claro que sí. Voy a entrar al departamento y tomaré los documentos para ir al hospital. Los médicos vinieron para decirle que habían hecho de todo. Y yo ya no tenía remedio. Señora, ¿puede firmar los documentos para donar sus órganos? Entonces yo le dije a él, lo miré y dije: por mi fe, en el nombre de Jesús, mi marido ya está sanado. Una pasante que estaba junto con el médico volteó hacia mi esposa y dijo: señora, lo siento mucho, su marido está muerto. Si sobrevive porque él ya está muerto, va a ser un milagro. Si él no sobrevive, como le estoy diciendo a usted, no hay esperanza. No la hay. Su marido no la tiene. Y yo le dije: tiene, porque Dios es más grande. Yo no recuerdo nada. Perdí la conciencia, no recuerdo nada. No vi el infierno, no vi el cielo, no vi nada. Me desmayé. La entrega de la hoguera santa fue al otro día. Yo subí al altar con la convicción de que Él viviría. Subí al altar con fuerza, con esperanza, que todo eso iba a pasar y la gran victoria iba a suceder. Nada ni nadie me hizo salir del altar. Y ayuné, llegué a donde vivía, me arrodillé en el departamento y pedí al Señor: Señor, no mates mi deseo. Quiero a mi marido de vuelta. Escúchame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo confié en Dios hasta el último momento. Es muy fuerte, porque hay muchas personas que no tienen esperanza, ¿no? No tienen ninguna esperanza cuando viene una noticia así, ¿no? Y mi esposa usó la fe. Yo creo que no soy merecedor, pero por la fe de mi esposa, para probar que Dios es Dios, sí. El segundo día, el médico dijo: nosotros tenemos que quitarle el aparato hoy. Su marido Pedro ya no tiene vida. Y yo le dije: la tiene, porque el Señor hace maravillas. El Señor hace cosas grandes. Entonces, yo dije: puede quitárselo, porque Él va a vivir. Pero nada, yo dije: Él va a vivir. Yo creo en Dios. Él abrió los ojos y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo solo desperté con la vida de nuevo en el 13º día en terapia intensiva, riendo por nada, riendo, muy feliz. El médico me preguntó: Señor, ¿por qué está riendo? Estoy riendo porque solo hay una cosa en mi cabeza. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él me dio un golpe en el pie. Grité: doctor, me quiere matar. Él dijo: no, señor Pedro, solo levante las manos al cielo y agradezca a Dios todos los días de su vida, porque usted no tiene secuelas. Con ese paro cardiorrespiratorio de 36 a 40 minutos, Señor, discúlpeme, no hay forma. Es solo Dios. Y yo no creo, yo no creo en Dios, soy ateo. Hoy yo vi
que Dios existe. El médico me dijo, un médico ateo. Y yo estoy aquí para decir que Dios existe. Dios es grande, Dios es poderoso para sanar, para salvar, resucitar. Yo sabía que Él iba a vivir mucho, porque el propio Espíritu Santo ya me lo había dicho en mi intelecto. Yo subí con mucha fe, mucho fervor, mucha esperanza, muy confiada en el Señor. Yo subí, pero cuando descendí dije, Señor, cuando suba aquí ahora, mi marido cuando descienda, él ya está vivo, va a vivir como tú dijiste. Sin sacrificio no existe prueba de vida. La vida eterna, vida abundante, vida con vigor, con salud. Me da risa hoy me da risa. Estoy vivo, hoy yo vivo. Porque creo en un Dios en el que si mi corazón se detiene aquí, deja de latir en mi pecho. Creo que voy a continuar vivo. Tengo ese pensamiento. Si muero aquí, ahora, yo vivo, yo voy a vivir, voy a tener vida y vida con Dios. Y vida. Eso es lo que me importa. Si mi corazón se detiene hoy, yo voy a continuar viviendo. ¿Cómo es que se puede pensar de esa manera? Saludable. Hoy Él puede manejar. Él no olvidó nada. Él volvió perfecto. No, nada olvidó Él. Nada, ni contraseñas de tarjetas. Me siento bien, saludable. Hoy tengo una respuesta para todo momento así. Alguien está pasando algo. Tengo una respuesta. Dios me da una palabra. El bautismo con el Espíritu Santo fue muy fundamental para eso. Porque sin Él, yo no lograría ver delante de mí todo lo que pasé. Y cuando la hoguera santa llega cada 6 meses, hay hogueras santas en las que en 6 meses antes ya me estoy preparando para cuando ese día llegue. Es muy grande, muy bueno.